Oiga, vamos a presentar el proyecto de ley que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2022. En el Consejo de Gabinete, oiga, fui sincero en unas reflexiones que tuve, ¿no?, con el presidente, vicepresidente y el resto de los miembros del Consejo de Gabinete, ¿no? Yo he estado no sé cuántos años en la vida pública, de veras que ya yo creo que yo perdí la cuenta. Cuántas veces yo he sido ministro, cuántas veces he salido, cuántas veces he regresado. Creo que he hecho una carrera, en este sentido, carrera pública. Sí, de todas maneras, parte de mi vida también fue trabajar en el sector privado. Y yo decía en el Consejo de Gabinete, oiga, el presupuesto del 20, 21, 22 y ahora 23, yo nunca en mi vida me he enfrentado a 4 presupuestos tan complicados como estos 4 presupuestos. Nunca, no, nunca. En el año 2021, los presupuestos pues, que nosotros tuvimos que ejecutar implicaron una reestructuración dinámica de los mismos, 2021. Tuvimos que hacer una contención, porque a veces sí, quizás no hemos sido claros en explicar y decir el tamaño de la contención presupuestaria que nosotros tuvimos que hacer en el 2021. La contención que nosotros hicimos en el año 2021 del presupuesto fue un poco más del 10% del sector público, del presupuesto del sector público no financiero. Eso equivale a 3.500 millones de dólares. Y esa contención de 3.500 millones fue lo que se utilizó, que eso implicó, bueno, expliquemos, esa contención implicó prácticamente, ¿no?, afectar los presupuestos de casi todas las instituciones públicas. Eso implicó que esos 3.500 millones se utilizaran para las 2 grandes prioridades que nosotros teníamos como gobierno. Primero, cuidar la vida y la salud de los panameños. Y segundo, el paquete que tiene que ver con Panamá Solidario. Así que en ese entonces nosotros hablábamos de la reestructuración dinámica del presupuesto y eso fue lo que hicimos. En pocas palabras, esos 3.500 millones de dólares de contención que nosotros hicimos, si no hubiera sido realmente por la situación que nosotros estábamos atravesando, se hubieran podido utilizar muy bien para entonces poder haber hecho muchas más inversiones públicas, por ejemplo. Así que muchas entonces de las otras acciones del gobierno nacional fueron afectadas. Este año que nosotros estamos enfrentando, miren, nuestro gobierno prácticamente, ¿no?, en estos poquito más de 3 años se ha caracterizado por qué. Oiga, la crisis de la pandemia, ¿no? Y ustedes saben muy bien lo que implicó la crisis de la pandemia. La crisis de la pandemia significó en el mundo un golpe muy duro a lo cotidiano de la vida de todos nosotros, sin lugar a dudas. Un golpe muy duro, así, a toda la parte social en consecuencia, un golpe muy duro a la parte sanitaria, a la parte económica y un golpe muy duro también a la parte fiscal, a los ingresos fiscales. Así que, oiga, no hemos salido realmente del todo de una crisis como el caso donde nos llevó la pandemia, y no entra otra crisis, que es la crisis que tiene que ver entonces con ¿qué? Con la guerra de Ucrania y de Rusia. ¿Qué es lo que ha implicado? Sí, ha implicado un choque externo para nuestro país, fuera del choque externo que ya tuvimos con el tema del COVID.
de interés en los bancos centrales, que en el fondo es una forma de hacer o darle una tremenda aguantada a lo que sería el aumento, ¿no?, en la demanda. Así que hemos estado atravesando un momento muy difícil porque en este momento estamos viviendo los efectos entonces también, ya no solo el efecto inflacionario, que ha sido un choque externo por el tema de la guerra de Ucrania con Rusia, sino también estamos viviendo los efectos monetarios que han surgido del exceso de liquidez que Estados Unidos y Europa lanza a los mercados y que ha implicado que ahora mismo pues estén viviendo un alza en los precios en general. Así que tenemos dos grandes impactos, un impacto monetario por la política monetaria y otro impacto que se da por el tema de la guerra de Rusia con Ucrania. Pero vale la pena también resaltar que en ese periodo suceden otras cosas interesantes en nuestro país. ¿Qué cosas interesantes suceden en nuestro país? Oiga, en el año 21, sea como sea, la reactivación de la actividad económica de Panamá fue de 15.3%, o sea, una de las más grandes de la región. Una de las más grandes del mundo, 15.3%. Este año, a mayo estábamos nosotros creciendo, según IMAE, a más del 12-13%. O sea, estábamos teniendo un crecimiento bastante interesante que implicaba, antes de la guerra, que nosotros íbamos quizás cerca de poder estar 9 o 10% en términos de lo que podía ser el crecimiento económico de este año. Pero acompañado a eso, y vale la pena también realzar, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que de septiembre del año 2020 a abril de 2022, nosotros tenemos que, además de que baja el desempleo de 18.5 a 9.9, hay un dato interesante también, que es que la ocupación formal, el empleo formal, crece en esos 19 meses, crece en casi cerca del 22%, como 10.000 personas por mes, el empleo asalariado, y un mínimo de eso, menos del 10%, creo que era mucho menos del 10% del sector público. Pero lo importante son empleos formales asalariados, que crecen durante ese mismo periodo en forma importante. Así que yo creo que es interesante ya no solo hablar de cómo decae o cómo cae la tasa de desocupación, sino cómo crece también la ocupación formal durante ese periodo. Pero bueno, en medio de este panorama interesante, que yo tengo que reconocer que la reactivación que estamos teniendo nosotros económica, creo que el reto más grande que tenemos nosotros más adelante, además de la recuperación que se estaba viendo 21-22, por supuesto, es la sostenibilidad del crecimiento económico y una serie de otras cosas, por supuesto, de deudas sociales que nosotros hay que ver también cómo se le hace frente. Pero el punto es que en medio de esa situación es que nos viene la guerra que se da entonces, ¿no?, Rusia y Ucrania. En medio de una situación, ¿no?, realmente de una reactivación interesante en Panamá en materia del crecimiento económico y la ocupación formal. Pero esta guerra realmente también nos está afectando, sin lugar a dudas, las asignaciones presupuestarias. ¿Qué está significando la guerra? Lo que significó la pandemia. Con la pandemia nosotros tuvimos que tener una reestructuración dinámica del presupuesto, que fueron los 3.500 millones que le he hecho alusión. Pero además de eso, ¿qué está sucediendo ahora mismo con la mesa donde estamos nosotros sentados? Bueno, se están tomando decisiones que van a implicar ¿qué? Oiga, que tenemos que seguir en esa ruta de ¿qué? De reestructurar presupuesto en función de las prioridades, cómo están realmente desarrollando. Así que bueno, en medio de todo esto, nos toca entonces estructurar un presupuesto general del Estado, un proyecto que sometemos, por supuesto, a la atención de ustedes. Sabemos que tenemos que venir aquí, ¿no?, en la Comisión de Presupuestos, en el cual se hará una presentación detallada de lo que es antecedentes y el presupuesto general del Estado para el año 23, y por supuesto después tendremos también que venir al Pleno a contestar cualquier pregunta que ustedes consideren que es relevante. Así que, ¿qué le podemos decir? Daremos la mejor calidad de información que le podemos dar a ustedes para que entonces ustedes puedan tomar, por supuesto, y hacer primero todas las observaciones, preguntas que ustedes quieran realizar en materia de este presupuesto que estamos presentando, y por supuesto, pues, estaremos a la orden, pues, para aclarar cualquier cosa que podamos nosotros realmente aclarar, o cualesquiera reuniones que sean necesarias que nosotros participemos para aclarar
todo lo relativo a este presupuesto general del Estado que traemos a la consideración de ustedes para el año 2023. Y como les decía, qué difícil ha sido manejar el presupuesto del año 20, 21, 22, 23. Ha sido de los más difíciles que yo he tenido toda mi vida. Y hago constar, yo tengo muchos años de estar dando vueltas y viendo estos temas de presupuesto de la nación. Así que muchas gracias por su atención.